¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión, bienvenidos. Mi nombre es Kimberly López, soy periodista de Nómada y me está acompañando Nancy Sandoval. Ella es médica e infectóloga de adultos. Nancy está acá porque vimos que era necesario hacer una conversación en la que podamos plantear dudas y resolver algunas inquietudes que todavía persisten respecto al coronavirus, que es un tema que está bastante latente ahorita en la coyuntura y en todos los espacios familiares, etc. El coronavirus, para hacer un recuento, como ustedes sabrán, surgió en China, en donde salieron los primeros casos a finales de diciembre del año pasado, pero ya hasta la fecha es un virus que tiene presencia en 79 ciudades, según el último dato que fue actualizado, y que se está acercando bastante al territorio guatemalteco. Ahorita ya tiene presencia en México y en Estados Unidos, entonces eso ha encendido las alarmas de las familias, de los médicos y de los países sobre cómo prepararse para recibir este virus y cuáles son sus reales implicaciones y las preocupaciones que deben haber en torno a este problema de salud, ¿verdad? Básicamente. Nosotros hemos estado anunciando esta transmisión desde hace un par de días y hemos recibido algunas preguntas sobre este tema. Ya las tenemos acá, pero aparte la idea de esta transmisión es que durante el trayecto de la conversación nosotros vayamos viendo qué dudas van surgiendo de ustedes y que las vayan comentando en la publicación para que nosotros podamos responderlas en tiempo real, ¿verdad? En este caso Nancy, que es la experta y que es la que va a dirigir la discusión. Bueno, pues primero agradecer a Kimberly, ¿verdad?, por la idea y a este espacio de Nómada para poder conversar, que fue la idea de esta plática, y a poder acceder a ustedes, y pues luego a ustedes que se han decidido conectar para ver este video, y si no lo pueden ver y lo ven en repetición, pues tomarse el tiempo para informarse, y es súper importante, sobre todo porque esto habla de su decisión en no quedarse paralizados, sino informarse, actuar, que es lo que queremos que se haga en esta situación. Okay, bueno, para empezar con la conversación, sería ideal que entendiéramos en principio qué es el coronavirus, ¿verdad? Con qué tipo de virus estamos tratando. Bien, muchas veces la gente tiene dudas y dice que cómo es esto de que tengo un virus y no puedo tomar antibióticos, porque uno escucha virus, bacterias y asocia como microorganismos. Pero un poco para que tengamos claro, los virus necesitan de una persona o de un organismo, de otra célula para sobrevivir, cosa que no le pasa a las bacterias. Ellas pueden sobrevivir casi que independientemente de. Entonces los virus viven con nosotros, viven en los ambientes. Hay muchos tipos de virus. Los virus tienen familias. Cuando ustedes escuchan que los virus tienen una familia y terminan en DAE, por ejemplo, coronaviridae, son unos tipos de virus que ya los conocíamos. Los coronavirus son causantes de casi el 15% de los catarros o resfriados comunes, como la gente les conoce, que hacen. Es decir, ya conocíamos algunos coronavirus, pero ¿qué pasa? Este coronavirus es nuevo y por eso nos tiene centrados pues un poco aquí en esto, conociéndole. Tal vez lo recordamos un poco y les sonará a alguno. En el 2002 para 2003 tuvimos un síndrome respiratorio grave que le daba a los pacientes y escuchamos el coronavirus SARS, ¿verdad? Entonces se vio mucho, hubo muchos casos, pero no tiene esta repercusión en cuanto a casos que han sucedido, como en este caso del COVID-19. Luego lo volvimos a escuchar con el MERS, que es este síndrome respiratorio grave que les daba a los relacionados con Oriente Medio. Escuchamos relacionado con camellos. Hubo esta gravedad 2012, 2013, ¿verdad? Y también llegó a Estados Unidos, pero esto se controló. Después hemos escuchado de pandemias, por ejemplo, como el H1N1, que lo recordaremos en el 2009, y ahora este virus que nos tiene en esta situación acá. Entonces, un poco comentarlo, los coronavirus tienen una diferencia entre los virus, como su nombre lo dice, es como una corona. Yo, para que las personas me entiendan, les hago la broma a veces de la corona, pero son coronas como, tiene espículas, ¿verdad? Como si fuera una corona como de espinas. Ustedes la verán, tiene una forma de coronas. ¿Qué pasa esas coronas o esas espículas? Esas son glucoproteínas o son características que le dan a este virus
¿verdad? Unas formas de espículas como en ese, ¿verdad? Que son proteínas estructurales de este virus que vienen y se pegan muy bien a unos receptores de las células del epitelio del tracto respiratorio, los AC2, ¿verdad? Entonces es como un match, ¿verdad? Es esa unión y los pacientes pueden tener en su mayoría de casos, esto es algo que nos preguntan mucho, ¿qué es lo que ocasiona este virus? Bueno, lo que hemos ido aprendiendo de este virus es que más o menos el 80% de casos lo que hacen es un cuadro que se asemeja a un resfriado común, ¿verdad? Pero digamos, en sí, el origen de este nuevo coronavirus, porque entiendo que es totalmente desconocido, yo estaba leyendo un poco y era en China, pero vinculado a los animales. Sí, a ver, esta es una pregunta interesante porque existe el término zoonosis, es decir, las personas convivimos con animales y es parte de nuestro entorno, de nuestro ambiente, pero hay virus que están limitados a infectar o a atacar animales. Algunos de los coronavirus que ya conocemos les atacan a ellos, algunos animales, mamíferos por ejemplo. Y este virus, que es lo que hemos encontrado, es que probablemente ha pasado, mucha gente dice como que ha mutado, ¿verdad? Y se ha presentado a un ser humano. La relevancia de este virus, más allá de determinar, muchos animales o protectores de animales han salido a decir, oigan, no son los murciélagos, oigan, no son estos animales, las culebras, es decir, más allá de determinar cuál de los animales de estos mercados vivos que también suceden, ¿verdad? Que va muy ligado a las prácticas y costumbres o cultura, tenemos que tener en cuenta que se transmite de persona a persona, es decir, no de animal a persona. Ha sucedido como sucedió la infección, ha sido de un animal a una persona, pero la relevancia ocurre de esta situación en que ha pasado de persona a persona. Y ahí radica mucho de la información. ¿Por qué? Porque los médicos y la comunidad científica que estamos llevando un poco el tema, ¿verdad? Hemos sido muy honestos en decir que conocemos poco a poco esa transmisión. Y de momento lo que sí sabemos es que la transmisión es de persona a persona. Contacto, por ejemplo, así como estamos para esta entrevista, que es menos de un metro, si estuviéramos tosiendo o estornudos o resfriados, deberíamos estar a 1 metro o 2, que es lo que se sugiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que es con gotitas de saliva o partículas generadoras de aerosoles. Entonces, por eso es que mucha gente nos dice, pero es que solo lavado de manos, solo cubrirse la cara, la boca, la nariz para toser. Pues les cuento que cuando sucedió lo del SARS y también con la influenza, el lavado de manos permitió que en la mitad de los casos se reduciera la infección. Así es que el lavado de manos sí que es una medida súper efectiva y que por ello hacemos mucho hincapié en la etiqueta de la tos y en el lavado de manos. Ok. Bueno, hay, como lo habíamos dicho al inicio, demasiada alarma a nivel internacional, o sea, desde China hasta los países en los que se ha ido difundiendo poco a poco este virus, sí se ha visto como una preocupación bastante fuerte de las personas, pero mi pregunta es, en el caso de Guatemala, que es lo que pues, nuestra prioridad, ¿qué tan alarmados deberíamos estar con este tema? A ver, esta es una pregunta interesante que casi siempre nos la hacen. Yo les digo que a mis mensajes recibí mucho de amigos y algunos que decían, vamos a morir, esto es el fin del mundo, esto qué pasó, hay que estar alarmados, lo que usted preguntaba. A ver, todo lo que no conocemos, ¿verdad?, nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, no sabemos sobre qué estamos hablando. 6 semanas han pasado ya de lo que hemos ido viendo del COVID-19, que empezó llamándose de otra forma y luego ya este virus que causa esta enfermedad ya le colocamos así. En estos momentos conocemos más del virus y quizás más que estar alarmados o yo diría que debemos estar alertas, debemos reaccionar ante ello. ¿Y cómo? Esta es una forma, informarnos, protegernos, conocer. Claro, sabemos México, Chile, Argentina, ¿sí? Son sitios que están cerca y que pensamos que en un determinado momento el virus va a llegar acá. Y a mí me dicen, ¿va a llegar? ¿Usted qué cree? Bueno,
les ¿Qué digo, es otra pregunta? O sea, ¿qué tal? digo, a ver, como infectóloga, este es el virus del momento, ¿sí? Pero hemos visto 2014 ébola, estábamos preparando la llegada para el ébola, cuando vino y un virus que sonaba tan como chikungunya, entonces nos quitó la atención y volteamos y miramos chikungunya, y estamos con el chikungunya cuando de repente viene Zika, y ahora estamos con coronavirus, con el COVID-19, es decir, los virus, en la medida que nos viajamos, relacionamos, vivimos en un entorno, va a pasar. Entonces yo diría que más que alarmarnos, intentemos calmarnos, informémonos, pensemos lógicamente, no vayamos a agotar y comprar mascarillas. Yo vi el kit anticoronavirus, me lo recibí, vi videos de médicos que no sé si son médicos, pero que decían, mire, compre tal medicamento. De momento los medicamentos que tenemos son para virus que ya conocemos, son experimentales. No compremos medicamentos que nos suben las defensas o que, ¿verdad? O kits, por ejemplo, de mascarillas que son en este momento recomendadas únicamente para el paciente que tiene un cuadro gripal, y en realidad es para proteger al resto, no protege a la persona como tal. Okay. Solamente para aclarar, existe, digamos, si pudiéramos medir la probabilidad de que este virus llegue al país, ¿cuál podría ser esa probabilidad? Es que hablar de probabilidades, a ver, yo no soy experta, digamos, en matemáticas, es decir, mi expertise en infectología me dice, y con lo que voy al día leyendo, y se los digo, es unos días en los que cada momento hay que estar checando la información porque va cambiando. Yo, más que centrarme en si va a venir o no, que yo pienso que sí va a venir, va a venir, pero más que alarmarnos y decir la posibilidad, es muy posible que va a pasar, como sucedió con influenza H1N1. Entonces, yo más que ello diría, ¿cuándo es que va a llegar? Bueno, es esperarlo. Yo diría que si está en México, ¿cuánta diferencia hay? ¿Verdad? Es muy cercana. Yo pienso que no tardará mucho en que veamos el primer caso. Prepararnos es una de las directrices que tiene la OMS. OPS ha apoyado mucho el ministerio. Nosotros como sociedad científica, como Roosevelt, ¿verdad?, hemos apoyado bastante esta planificación, que esto genera también ansiedad. La gente dice, pero ¿será que el ministerio va a tener el equipo? ¿Será que va a poder proteger? Pues contarles que hemos estado de cerca viendo esta parte, y proteger también al personal que va a atender a los pacientes es una prioridad, ¿verdad? Y en este momento pues se cuenta el país con esta protección. También los kits para detectar, que hoy me decía alguien, mira, tenemos esa prueba para detectarla. Pues sí, tenemos en Guatemala, en el Laboratorio Nacional, esta prueba para poder hacer el diagnóstico. Okay. Bueno, y ahorita ya vamos a empezar a incluir las preguntas que son bastante puntuales, que vienen de los seguidores. Hay una que dice si esto es más peligroso para niños que para adultos. Lo que sabemos de momento es que ha afectado más a las personas que son mayores de 60 años, sobre todo 70. Conocemos que los pacientes que tienen, nosotros los médicos decimos comorbilidad, y eso se llama que tiene una enfermedad asociada, por ejemplo diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen alguna condición que debilita su sistema inmune, pueden tener más propensión a enfermar. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Pero sí hay datos de infecciones a niños, ¿verdad? Pero no en tanto de gravedad. Okay. También está la duda de cómo está el caos de las mascarillas, y de hecho creo que en algunas farmacias ya están agotadas. ¿Qué tan efectivas son las mascarillas? O sea, ¿qué tan efectivo es que ahorita estemos ya empezando a comprar mascarillas? ¿Es exagerado o debería hacerse? Bien, solo para aclarar, a este momento tanto OMS como CDC, que son Organización Mundial de Salud, y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y la mayoría de sociedades científicas nos hemos pronunciado alineadas a esto. En este momento, las recomendaciones para el uso de mascarilla está dirigida al profesional de salud que va a tener contacto con un paciente sospechoso, ¿sí? Para la comunidad o la población en general en este momento no está indicada para protegerse. Pero si un paciente tiene un cuadro sospechoso o está en un ambiente de trabajo muy cercano y está enferma, considera que puede transmitirle la infección al resto,
pues sí está recomendado que esta persona utilice una mascarilla médica que no son las del respirador o N95. Entonces, para responder a tu pregunta, en este momento está limitada la recomendación a los que van a atender casos sospechosos de COVID-19. Okay. Y para enviar recomendaciones a los padres de familia que, ¿verdad?, son los principales preocupados ahorita y se preguntan cómo pueden proteger a sus hijos, cómo prevenirlos, cómo fortalecerlos para que en caso este virus se esté acercando más a Guatemala, ellos estén pues fuertes, su organismo esté preparado para eso. Bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los pacientes las personas tenemos que estar al día con nuestras vacunas, ¿sí?, según nuestras condiciones de riesgo. Los niños tienen que estar al día en sus carnets de vacunación, ¿verdad? El lavado de manos es muy importante. Lavado de manos, higienización. Hay mucha pregunta de, ¿vale lavarme las manos o utilizo alcohol en gel? Lo que conocemos es que este virus muere con lavado con agua, jabón, y muere con soluciones sanitizantes como las que a veces cargamos en la cartera o andamos con nosotros, ¿verdad? Entonces sí se recomienda. Luego los contactos con todos, personas que tosen o estornudan, deben limitarse por lo menos a 2 metros, y nosotros llamamos un distanciamiento social de estas personas. Lo otro es la etiqueta de la tos. Etiqueta de la tos quiere decir si la persona que está con tos, con mocos o catarro o que esté tirando partículas, yo creo que me entienden, debe toser cubriéndose la boca y la nariz con el pliegue del codo. Tiene que hacerlo así porque esa es la forma en la que no se expandirán probablemente y se disminuye el riesgo. Lo otro que también hemos hablado mucho, ¿verdad?, es tener en casa, estar listo. Siempre se recomienda tener pues el kit, ¿verdad? Uno, ante las situaciones en las que se hablan de que una potencial pandemia, si eso no, tener en casa cosas que podemos utilizar en caso de que puedan limitarse por algún motivo. Por ejemplo, comidas en lata o cosas que pueden ser perecederas, se pueden tener en casa. Alimentos para las mascotas, que no está de más tener ese abastecimiento. O sea, son recomendaciones. Es un kit en caso de que pueda existir alguna especie de cuarentena o limitación de salir. Recordar que la mayoría de los casos, es decir, más del 80% de casos, se trata de un cuadro catarral. Entonces muchas veces se va a poder hacer una cuarentena en casa. Pero cuando digo cuarentena tampoco quiere decir 40 días, porque había alguien que decía, entonces 40 días entre dos a casa. El periodo de incubación que conocemos que sucede, ¿verdad?, va entre 2 a 14 días y es un promedio, ese tiempo en el que uno dice, bueno, si existe el riesgo o el nexo, ¿verdad?, con un contacto de un país donde hubo caso, ese es el tiempo en el que habrá que hacer esa cuarentena. Entonces se recomienda en este caso. Ok, de acuerdo. También estábamos hablando un poco de las medidas de prevención y en algún momento, de hecho, lo anticipaba de alguna forma el ministro de Salud, estas actividades en las que va mucha gente, por ejemplo, ahorita ya vienen las procesiones, hay algunas marchas programadas para este fin de semana, etcétera. Debe causarnos algún tipo de temor asistir a estos eventos en donde hay muchas personas y probablemente vamos a tener un contacto muy cercano con ellas, o simplemente seguir la rutina social normal para no generar ese caos. A ver, ahora mismo no recuerdo la revista de la que antes de empezar la entrevista leía un análisis justamente de este punto. Y es interesante porque este tipo de medidas, como por ejemplo restringir o limitar, digamos, vuelos aéreos y esta parte, no ha repercutido grandemente en la propagación, más que enlentecer de 2 a 3 días más, como la aparición por ejemplo, en China que se hizo. Entonces, hasta este momento lo que leí fue Francia, por ejemplo, que había pedido que se limitaran los lugares donde iban a estar más de 5.000 personas. Estas son medidas que se tomarán a nivel de salud pública dependiendo cada país y cada localidad. A este momento lo que yo sugeriría y lo que hemos estado revisando es un distanciamiento social en caso de estar cerca de una persona que esté con cuadro gripal.
que son las medidas que hemos tenido básicamente y hemos sugerido tanto con influenza también. ¿Sí? No hay algo en específico, pero debemos estar alertas porque esto es muy dinámico y puede cambiar. Sí, de hecho tiene que ver con que sea un virus desconocido, ¿verdad? Yo también estaba leyendo que es un virus del cual uno se tiene que estar constantemente actualizando porque surge información nueva o se hace algún descubrimiento nuevo y se enciende otra alerta, o digamos que es algo que está constantemente cambiando. Sí, básicamente es lo que decía al inicio. Es un virus que estamos conociendo. Esperemos que tengamos más datos para poder dar más recomendaciones, pero hasta este momento yo recomendaría que pensemos lógicamente con los datos que tenemos, guardemos la calma, preparémonos, informémonos. Hay páginas que podemos consultar, la de OMS, ¿verdad? La de OPS, CDC. Por ejemplo, son páginas que están dando información. El Ministerio de Salud de acá, también de Guatemala, sí. La página nuestra de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la de la Asociación Pediátrica. Son lugares donde podemos ir viendo y no nos dejemos llevar por alarmismos o por desinformación, que esto genera más ansiedad o caos. Ok, sí, precisamente le iba a preguntar en dónde podemos encontrar información segura, verídica, para no dejarnos llevar por cualquier publicación que hay. Yo ya he visto que salen a desmentir varias publicaciones de si ya hay un nuevo caso en Guatemala, por ejemplo, que yo creo que sí han habido como 6 ocasiones en las que dicen hay una familia, sí, hay una persona, etcétera, y al final de cuentas son como noticias que terminan desinformando y alertando innecesariamente. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar la información actual, sí, verídica y confiable? También que la entendamos como ciudadanos comunes y no como médicos. Yo les recomiendo mucho, para mí me parece muy amigable la de Organización Mundial de la Salud, está en español. De hecho, tiene un curso muy bonito que podemos hacer todos, es decir, solo necesitamos saber leer y aún así no se necesita tanto porque hay unos videos que están explicados con dibujos con los que uno muy fácilmente puede entenderlo. Esto en la página de Organización Mundial de la Salud, la de CDC, Ministerio de Salud de Guatemala, como le decía, la Asociación de Infecto, Pediátrica. Pensemos antes de compartir a nuestros contactos, por favor, información. No tienen idea del daño, la repercusión que generan este tipo de datos, ¿sí? Ponen a la gente que debería de estar dedicada en preparar básicamente a invertir tiempo en desmentir algo que no tiene sentido comunicar. Entonces yo sí instaría a que visitemos páginas confiables y nos asesoremos antes de desinformar. De hecho, informar en nuestro espacio, ¿verdad? Donde estamos, vamos al salón de belleza, vamos al colegio, van a la iglesia, van a su trabajo, en el bus, donde vayamos, siempre comentemos y hablemos un poco de lo que hemos aprendido el día de hoy. Ok, yo creo que ya lo había mencionado de alguna forma, pero todavía no existe algún medicamento, alguna fórmula que podamos comprar y como hacernos inmunes, ¿verdad? Es que lo pregunto porque de hecho sí han habido alguna información que circula en la que le ofrecen a uno un producto para... Kit anticoronavirus se llama. Un kit o un jarabe, o sea, sí nos hemos topado con ese tipo de publicaciones, pero, o sea, la gente que tal vez está muy asustada por el tema, por lo mismo que ha sido como algo mundial, podría caer en el engaño de comprar algún producto pensando que es como curativo o preventivo. Qué bien que pregunta esto. Solo decirles, el sistema de salud y ahorita mismo los hospitales y los sitios donde se verían potenciales casos, se cuenta con los tratamientos experimentales o los que se han visto que pueden tratar esto, pero esto está confinado a un tratamiento médico, es decir, si la persona que resultase positiva, existen tratamientos de los que estamos leyendo que se puede tratar, los tenemos, entonces no tiene que estar la comunidad comprando fármacos en caso de. Y por otro lado, no hay un medicamento que fortalezca la inmunidad, que uno la pueda consumir, inyectársela o beber o frotársela para que nos inmunice contra este COVID-19 ni contra ningún virus de momento.
Entonces no gastar en esto, no caigamos en esto. Hay gente manipuladora, hay gente sin escrúpulos. No dediquemos a gastar el dinero en esto. Se está desarrollando y la comunidad se está presionando mucho para que la vacuna se acelere o se agilice, pero por las experiencias previas no considero que vaya a tenerse antes de menos de 3 meses, ¿verdad? Porque una vacuna, para tenerla, tiene que tener unos procesos. En una semana vamos a discutir nosotros con una de nuestras infectólogas, miembro de nuestra asociación, que nos va a contar un poco de dónde ella trabaja, ¿verdad? En Estados Unidos, qué investigaciones tienen de esta probable una vacuna, pero estos son estudios que están haciendo todavía, ya les iremos contando, ¿verdad? De acuerdo. Hay una pregunta muy técnica y tal vez es un poquito también para que la gente vaya comprendiendo más este virus. Dice, ¿qué significa que este virus tiene un índice de letalidad del 2%? Sí, a ver, la letalidad o las personas que matan, nosotros, muchas personas me dicen, oiga, pero tiene más letalidad que no la influenza. Muchos de los médicos, muchos de los clínicos hemos sido muy críticos de ese rango que se ha publicado. ¿Por qué? Porque esas son números que se han medido con datos positivos de personas que muchos de ellos eran graves. Entonces, yo quisiera que fuéramos cautelosos, y ustedes han ido viendo cómo ha bajado esa mortalidad, ¿verdad? Incluso se habla de 1.7, de 2. En realidad, lo que tenemos, yo consulté antes de venir acá y se hablaba de que la mayoría de pacientes que habían fallecido hasta el momento, casi el 80 y pico %, estaban confinados a China, ¿verdad? Entonces, más que hacer hincapié en ese número que dice de 2, ¿verdad? Que algunos dicen sí, pero la mortalidad es más grande, yo diría que esperemos un poco más datos de lo que tengamos, porque esos números varían según la población de riesgo. Es decir, tendríamos que estratificar o medir ¿verdad? Esa letalidad en niños, en adultos, y esto tiene mucho que ver con las pruebas o los diagnósticos que hagamos. En este momento la atención está centrada en una detección pronta o precoz de los cuadros, ¿verdad? Y casi siempre tomar en cuenta que el caso sospechoso sería un cuadro respiratorio agudo, ¿verdad? Que ha tenido contacto con un caso en un país donde hay caso confirmado. Lo platicamos hace un momento, de que evidentemente va a llegar en algún momento algún caso a Guatemala y pues ya tendremos nuestro propio caso. Pero ¿qué tan, siendo realistas, no nos debería preocupar que tenemos como una red de salud pública que en algún momento puede estar colapsada por otro tipo de emergencias, y que esto, sería como una carga más que quizá no esté preparada para recibir nuestros hospitales nacionales en el caso de las personas que no tienen acceso a la seguridad social? Sí, a ver, los virus y las epidemias o pandemias o los virus nuevos siempre vienen a poner en evidencia cómo están los sistemas de salud de los países. Eso es así, porque estamos, como bien decía usted, ¿verdad? Estamos centrados en las prioridades que cada país tiene, y de repente viene un nuevo virus y hay que preparar una alerta y hay que preparar una respuesta hacia ella. No me aventuraría a decir si esto que va a suceder será un desastre, si no, si saldrá bien. A ver, quizás lo que me gustaría comentar es lo que he visto, y es esa preparación que han estado haciendo a nivel de epidemiología, ¿sí? La capacitación que están haciendo, hacer ese listado de cosas de prevención que podemos tener, el equipo de protección personal para el trabajador de salud, porque sí conocemos que muchos de los casos que se han infectado sabemos que son en su mayoría profesionales de salud. Entonces, esa respuesta que se está preparando, quizás en lo que hemos visto un poco más de lentitud es en la designación del sitio Centinela, que recientemente lo escuchamos hace un par de días, que sería el Hospital de Villanueva. Tengo conocimiento de que hay un equipo de personal médico y un equipo que se está capacitando, ayer empezaron, que son los que van a atender a estas personas en caso de dar positivo y en donde van a tener el aislamiento.
Yo sé que somos muy críticos y que nos gusta exigir, y ya está bueno que lo hagamos porque hay que hacerlo, y créanme que nosotros lo hacemos también, pero apoyar y ver en qué parte nosotros podemos sumar, yo creo que es parte de lo que podemos hacer. Y como comunidad quizás lo que vale la pena es informar, diseminar el mensaje, ¿verdad? Y cumplir estos tipos de recomendaciones que pueden ser personales o en casa. Okay. Hay una pregunta de una de las personas que está viendo. Pregunta si existe algún síntoma significativo que pueda diferenciar este tipo de coronavirus de un resfriado normal. Yo entiendo que lo pregunta porque los síntomas son como muy generales. Puede ser un catarro común o puede ser como un indicio de que uno ya está pudiendo ser un caso de coronavirus. Entonces pregunta si existe otro síntoma y si la única forma de saber si tiene el virus es por medio de un examen. Sí, saludos a la doctora Berríos. A ver, es interesante. Hasta el momento en la literatura, lo que hemos ido viendo, las series de los casos en China, la mayoría de pacientes desarrollan una tos seca, desarrollan fiebre, puede ser que no al inicio, pero sí la desarrollan durante la hospitalización. Fiebre, tos seca y la dificultad respiratoria es como los que más hemos encontrado en la literatura de lo que hemos visto. Algunas series describen cuadros de diarrea. No hay como algo, nosotros los médicos llamamos parto neumónico, o un dato característico que nos haga decir esto es el COVID-19. Hasta este momento es muy difícil discriminarlo de otros coronavirus. Sí necesitamos una prueba que se llama PCR, o una prueba que no es la que ya contamos acá, y lo hago un hincapié porque ha salido mucho en las redes incluso que ya había el coronavirus, y claro que lo hay, y 4 que circulan y que ya podemos detectarlos. Hasta este momento la prueba para detectarlo es una prueba diferente a esa que tenemos en los hospitales públicos o privados de momento. Necesitamos una prueba confirmatoria y es un PCR. Ok. ¿Y eso lo podemos encontrar en tal vez una centro de salud? Eso está en este momento confinado. El Laboratorio Nacional será quien tome la muestra. Hay un equipo preparándose porque para la toma de la muestra es un hisopado, se llama nasofaringio. Alguien, si se lo han tomado alguna vez un test para influenza, sabe lo doloroso que es con un hisopo, y es una prueba que se realiza. Algunos pacientes graves se realizan por medio de broncoscopía o un lavado broncoalveolar, pero en este momento no está disponible para todos los hospitales, sino la toma del Laboratorio Nacional. Sé que hay hospitales, el nuestro por ejemplo, que ya lo solicitó para tenerlo, pero de momento el único centro que lo va a manejar es el Laboratorio Nacional, ¿verdad? Okay. Hay otra persona que pregunta, si una persona se contagia, ¿queda inmunizado o fortalecido y ya no se volverá a contagiar? Esta pregunta es muy pronto para responderla. Hubo una serie de casos que pudimos oportunidad de leer, y decía que había habido unos casos de reinfección. Recordemos que estos son, yo como le explico a los pacientes o a las personas, esto de PCR es como un test de prueba de paternidad o de maternidad. Entonces cuando hacemos estas pruebas solo sabemos que hay un virus ahí, pero no podemos decir si ese virus está alojado en este momento o una semana o 2 semanas previas. Entonces, si el paciente tenía un cuadro agudo y repetimos esa prueba 1 o 2 semanas, no es prudente en este momento decir que haya una reinfección. Hay que analizar, y yo me esperaría, sería un poco más prudente en responder y tener más datos para considerar. Sí, de hecho hay varias preguntas que todavía no tienen respuesta, ¿verdad? De hecho, esto se llama inmunidad prolongada, y es algo de lo que tienen, por ejemplo, los virus de chikungunya y Zika, ¿verdad? Que hemos sabido que tienen una inmunidad prolongada. Chikungunya se describe hasta 10 años. Este virus esperemos y miremos cómo se comporta, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si es otra pregunta anticipada, pero preguntan si yo me llego a infectar, ¿cómo me mantengo aislado en casa para no afectar a los demás y así ellos no tendrían que estar en cuarentena? Bien, esa pregunta me encanta. Ahí es a donde tenemos que estar.
Si tengo un cuadro y determino que parece que soy un caso sospechoso, tengo que pensar primero, a ver, estuve en contacto con un paciente confirmado de COVID-19. Bien, si estuve en contacto con alguien que estuvo en Italia y viene de Lombardía, entonces yo diría, sí, usted es un caso. Si tuvo contacto con un paciente que es, por ejemplo, de México o de alguna ciudad de Estados Unidos donde hay caso confirmado, y usted estuvo en contacto con él y luego de 2 a 14 días de haber estado en contacto con las partículas respiratorias, desarrolla un cuadro, ¿qué hace? Tiene que revisarse, tiene que visitarla o buscar atención médica, pero debe estar en cuenta que si usted tiene un cuadro respiratorio viral, mocos, dolor de cabeza, fiebre, ¿verdad? Entonces, o malestar general, probablemente le den un tratamiento sintomático y le manden a esto que la persona dice. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cuando decimos aislamiento, no es que lo mandamos a un aislamiento y ya nadie le habla. Hablamos de que entre a un cuarto y el aislamiento es un distanciamiento social, ¿sí? Estar a más de 2 metros de las demás personas que no están contagiadas. No es que no le den comida o que le abran una puertecita y le tiren la comida. No es esto, sino es el contacto de las secreciones o las superficies con las que tendríamos que limitar para proteger a las personas. Y esto es posiblemente lo que sí nos va a tocar que hacer, ¿verdad? Cuando tengamos la ayuda de un primer caso. De un primer Todavía caso. No. O sea, básicamente, en cuanto el riesgo a ir a algún tipo de evento con personas o el riesgo de que alguien de mi familia, alguien cercano pueda presentar un cuadro de coronavirus va a ser latente cuando nos confirmen un primer caso en Guatemala, que es lo que no ha pasado ahora. Sí, a ver, muchas preguntas nos hacen, mire, yo voy a viajar a un país donde hay caso. ¿Qué riesgo tiene usted? ¿Qué contacto va a tener con un caso sospechoso? Ese es el punto. Entonces, con las procesiones había personas que decían, oiga, pero yo tomo un medicamento que francamente sé por alguna enfermedad debilitante, que por ejemplo esteroides a una dosis alta o un medicamento que efectivamente sabe el paciente que tiene una inmunosupresión. Este paciente, si yo le diría, mire, si hay un caso ya y esto cambia, las indicaciones pues serán diferentes, pero van a depender mucho del riesgo personal. Como medida de salud pública esperaremos las directrices de lo que el ministerio como rector nos diga, pero hasta este momento ahí es donde yo diría que prevalezca la lógica y la información que tenemos día a día cambiando. Bueno, entonces para ir cerrando también, básicamente por el momento sí estamos prevenidos sobre este virus, más no alarmados. No es algo que nos tenga que despertar demasiada preocupación o que ya no queramos salir ni ir a algún evento ni nada, o que cambiemos de alguna forma nuestra rutina y nuestras actividades sociales, ¿verdad? O sea, básicamente podemos continuar, todo está dentro de lo normal, siempre con estas medidas preventivas de tener nuestras manos limpias, de no estornudar sin taparnos la boca. Básicamente es como porque al final son normas muy generales, de higiene generales, ¿verdad? Claro. Porque todo el tiempo nos estamos tapando, ¿verdad? Es lo correcto. Sí. Y también las manos limpias, ¿no? Sí, esto básicamente conozcamos, diríamos que tenemos las redes sociales, esta forma de comunicarnos, tener la información en línea, podemos consultar los casos en tiempo real. Esto nos permite ir sabiendo del virus bastante, entonces conociéndolo. Yo diría que la tranquilidad o la calma nos la va a dar en la medida que vamos conociendo de este virus. Sí. Pero yo diría que seamos muy cautelosos, porque yo he escuchado mucho este tema de va a ser igual que un simple virus, como un simple catarro. Diría que vamos viendo y miremos cómo se comporta, porque lo que sí sabemos es que este virus contagia a más personas que lo que hace otros virus, ¿verdad? Entonces, en este sentido yo sería muy cautelosa en informarnos y tomar esas medidas que muy bien decía usted. No olvidemos que hay que cubrir nariz y boca cuando tosemos, no solo boca, ¿verdad? Sí, todo lo que pueda Despedir una partícula o aerosoles.
Ok, de último minuto salió una pregunta que creo que sería la última ya para terminar esto. Dice, pregunta alguien si una persona que hace un año fue operada de cáncer y aún está en tratamiento, ¿cómo puede elevar sus defensas o fortalecer su sistema inmunológico? Bien, existe mucha creencia de las personas a que hay medicamentos que puedan elevar el sistema inmune. No hay un medicamento que uno consuma propiamente para fortalecer el sistema inmune como tal. Pero sí, los médicos siempre recomendamos situaciones o cosas que sabemos que sí puede ayudar. Por ejemplo, dormir bien, alimentación saludable, hacer ejercicio, tener un círculo de confort, un círculo que nos permita estar felices, cómodos, alegres. Esto sí que está establecido que puede ayudarnos a tener un mejor sistema inmune, ¿verdad? Entonces, yo diría que potenciemos este tipo de prácticas o hábitos saludables que sí sabemos que lo pueden hacer, ¿verdad? Si tenemos un consumo adecuado, una dieta saludable, no deberíamos de estar considerando vitaminas o estos suplementos. El caso de la persona que preguntaba, yo le sugeriría que se persone con su médico que le ve del cáncer, ¿verdad? Su oncólogo, su internista, porque habría que ver si ya tiene alguna condición especial o diferente, ¿verdad? Si requiere algún suplemento, no sé, desconozco si tiene alguna anemia, deficiencia de B12 o... Depende de la persona. Pero esto sería una situación o un caso particular. Como medida de salud, en general yo diría que son los hábitos saludables. Ok, bueno, pues, gracias a las personas que estuvieron atentas a la transmisión y enviaron sus preguntas. Pues básicamente esa era la idea, ¿verdad? De informarnos un poco más y saber con qué tipo de virus estamos tratando y saber a qué fuentes de información recurrir cuando tenemos alguna duda, ¿verdad? Que son las páginas que mencionaba la doctora. Yo también le agradezco mucho a ustedes su tiempo y la paciencia de explicarnos este tema y pues quedamos abiertos a que en algún futuro, en la medida que vayan cambiando las condiciones de este virus, podamos seguir informando y aclarando las dudas que puedan surgir. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y no sé si quieren despedirse. No, a ustedes estén en contacto, ¿verdad? Y estén pendientes de información. Nosotros en la Asociación de Enfermedades Infecciosas, en AGI, estamos constantemente tratando de informar o generar, pero créanos que nos tiene bastante ocupados este virus y quisiéramos ir a la par escribiendo, pero estamos actuando un montón. Entonces, siéntanse cómodos también de escribir en la página o algún inbox. ¿Qué página? La página nuestra es Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, ¿verdad? Entonces, también la Sopedia, que es la Asociación Pediátrica, sube mucha información. El otro día vi de la GOG, Asociación Guatemalteca de Ginecología y Obstetricia, vi un video de una doctora. Es decir, busquemos las páginas de los colegios, ¿verdad? De las asociaciones y sobre todo, ¿verdad? OPS Guatemala, Ministerio de Salud, que son las que están dando las directrices. Ok, pues muchas gracias por mirarnos y por participar y pues nos vemos en la próxima. Bueno, y saludos y adiós. Bueno.